quiero hablar de cómo la Biblia se presenta usualmente cuando nosotros vemos tal vez un canal cristiano, cuando vemos alguna serie o cuando escuchamos alguna predicación. En estos casos, la Biblia se presenta de esta forma, que voy a tratar de resumir brevemente, ¿no? Decimos, bueno, al principio hubo una pareja que se llama Adán y Eva, ¿no? Y a partir del estudio de la palabra de Dios vamos a aprender cómo evitar a tomar malas decisiones. A partir de esta enseñanza descubrimos que si hacemos esto y aquello, podemos evitar tomar malas decisiones. Luego la palabra de Dios nos enseña con Noé que es posible protegernos de los problemas si confiamos en Dios. Luego, al pasar la historia, la Biblia nos enseña en Abraham cómo podemos ser un creyente bendecido, puesto que Abraham fue un hombre a quien Dios bendijo con grandes riquezas. Así que hoy vamos a estudiar cómo ser un creyente bendecido a partir de la vida de Abraham. Si seguimos estudiando las Escrituras, vamos a llegar a la vida de José y cómo sus sueños los llevaron a soñar en grande. Y si tú eres un hijo de Dios, debes soñar en grande y luchar por tus sueños. Porque si el Señor te ha puesto un sueño, debes perseguirlo hasta el final y no darte por vencido. Si seguimos estudiando la palabra de Dios, vamos a ver en Moisés a un líder que nos enseñó a cómo liderar con éxito, incluso ante gente quejumbrosa. La palabra de Dios nos enseña a cómo convertirnos en verdaderos líderes del reino de los cielos, a ser guerreros del reino de Dios. Cuando estudiamos la vida de Sansón, vamos a aprender a cómo evitar perder las bendiciones que Dios nos ha entregado. Sansón, a causa de sus pecados, perdió el regalo que Dios le dio. Pero si tú evitas tomar las decisiones que Sansón tomó, Dios no va a permitir que tú pierdas las bendiciones que el Señor ha puesto en ti. Si seguimos con la historia, vamos a estudiar la vida de David y vamos a aprender las claves para ser valiente. Pero ojo, no, esta es la versión para los varones, porque también tenemos una versión para mujeres. Esther, claves para ser valiente, versión para chicas. Si seguimos a lo largo de la Biblia, vamos a ver el libro de los Salmos, donde hay versículos para memorizar, oraciones muy bonitas que nos van a llevar a meditar y a tener paz mental en medio de las dificultades en la vida. Si seguimos, vamos a hablar de Daniel y cuáles son las 7 claves para interpretar sueños y cómo ganarte el favor de tus jefes y tus dirigentes. Oh, qué buena es la palabra de Dios que nos ha enseñado cómo hacer todas estas cosas. Realmente está Jesús, quien te va a enseñar a cómo ser súper obediente y a cómo vencer los problemas de la vida por muy difíciles que sean. Y finalmente están todas esas epístolas, esas cartas de los apóstoles, que son versículos para memorizar, versículos para compartir y todas estas cosas. He hecho este resumen no con ánimos de burlarme o señalar a nadie, sino para señalar algo real, que usualmente así es como se enseña la Biblia. Usualmente así es como nos enseñan que está estructurada la palabra de Dios y que a partir de cada título, de cada experiencia, nosotros podremos obtener conocimientos para enfrentarnos a la vida. Pero creo que es necesario que escuchemos, que desechemos esas cosas y escuchemos de forma real cómo la Biblia se presenta a sí misma, de qué se trata la Biblia. Y como les decía, yo quiero terminar esta enseñanza de la Biblia con una enseñanza que sea verdaderamente útil y sea verdaderamente sólida en base a lo que la palabra de Dios enseña. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es un plan bien estructurado para decirle al hombre cómo puede ser salvo de su pecado y de su maldad, porque Dios va a venir a juzgar a las naciones. Y esto empieza en el Génesis, cuando Dios crea el mundo entero, en el que todo es belleza y perfección, no hay enfermedad, no hay dolor. Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos, el placer, la belleza, la gloria, la honra, todo Dios lo creó perfectamente. Pero luego la Biblia nos enseña que el ser humano pecó contra Dios y hubo una caída. Y como resultado de esa caída entró la enfermedad, entró la muerte, entraron las maldiciones. Y en medio de esas circunstancias
horrendas, Dios no nos dejó de esa manera, sino que prometió un Salvador que vendría como descendencia de la mujer. Y desde Génesis capítulo 3 vemos a Dios prometiendo un Salvador. Cuando seguimos con la historia, vemos cómo hay un aumento exponencial del pecado, de tal forma que Dios envía un juicio universal sobre el planeta Tierra para evidenciar el poder de su juicio y para dar una muestra de la magnificencia de su poder y de las consecuencias del pecado. Luego Dios, a través de Abraham, establece una nación y en Abraham promete bendecir a todas las familias de la tierra y por medio de Abraham él promete que se cumplirán las promesas de salvación para toda la humanidad. Cuando seguimos leyendo las escrituras, vemos que Dios establece una ley para la humanidad por medio de Moisés. Y en Moisés Dios revela la ley que guiaría a la humanidad para que no nos corrompamos, para que no nos perdamos. Y esa ley, dice la Biblia, que tenía una finalidad. Y esa finalidad era que nosotros reconozcamos que no somos capaces de vivir en justicia y corramos a los pies de Cristo. Luego la Biblia nos enseña que Dios cumple sus promesas y le permite a esta nación que le prometió a Abraham entrar a la tierra prometida. Pero pasó algo con esa nación. Esa nación se rebeló contra Dios. Esa nación fue infiel al pacto de Dios. No se sometieron a su ley y no cumplir el propósito que Dios les dio. Dios creó a esta nación para que ellos lleven el mensaje de salvación a todo el mundo, pero este pueblo no cumplió con la misión que Dios le dio. Se rebelaron vez tras vez. Y por lo tanto, ¿Dios qué hizo? Dios envió profetas y envió personas que los adviertan de que necesitaban volverse a Dios, de que Dios aún está dispuesto a perdonar, de que Dios no quiere la muerte del pecador, de que Dios no quiere derramar su ira sobre nosotros, sino que Él quiere que nos volvamos a Él. Luego, la nación es exiliada. ¿Por qué? Porque a pesar de la advertencia de los profetas, ellos no se someten a la voluntad de Dios y son expulsados y dispersados y hace un nuevo pacto y ahora promete una restauración a través de un Salvador, el cual está a punto de intervenir en la historia de la humanidad. Y justamente cuando el caos reinaba y cuando no había esperanza, aparece nuestro bendito Señor Jesús. ¿Y saben lo que pasa con Jesús? Él cambia la historia de la Escritura y aparece el Salvador del mundo. Y ahora Jesús obedece la ley de Dios y recibe el castigo que tus pecados y los míos merecían en un acto que se llama expiación. Expiación es una de las palabras más importantes que usted y yo vamos a encontrar en la Biblia y que voy a explicar en los próximos minutos. Con la muerte de Cristo se introduce una restauración espiritual para cualquiera que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo Jesús. Luego Cristo funda una iglesia, familia. Cuando pase toda esta crisis, usted debe ir a una iglesia, debe congregarse, porque Dios fundó una iglesia. Y Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra esa iglesia. La muerte de Cristo promete una restauración final. Y es a la luz de todas esas cosas que aparecen luego las epístolas de los apóstoles, que son básicamente las explicaciones de las enseñanzas de Jesús para los creyentes. ¿Se da cuenta usted de la gran diferencia entre cómo la Biblia usualmente se presenta y de cómo la Biblia se presenta a sí misma? Usted debe de saber que este brevísimo resumen que he mostrado ante ustedes es lo que usted debe buscar cuando vaya a una iglesia. Cuando usted diga, bueno, ¿en qué iglesia me congrego? ¿En qué iglesia debo escuchar la palabra? Ve a una iglesia donde te hablen de estas cosas, donde te enseñen el evangelio, donde te guíen a conocer a Cristo y lo que Él ha hecho por ti. Porque la Biblia es la historia de cómo Dios ha decidido salvar a la humanidad por medio de Cristo Jesús.
La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.